El reto fundamental es el de la participación en las actividades, porque los beneficios son conocidos y bueno, la mayor parte de la población las conoce. Hay todavía un poco de trabajo para hacer, pero son conocidos, y el reto que nos enfrentemos es el de la participación. Para ello son necesarias varias cosas. Por un lado, unos entornos adecuados para que las personas puedan mantenerse físicamente activas y puedan andar, correr, pedalear, bailar o cualquier otro tipo de actividad física. Por otro lado, es interesante tener actividades variadas. Cada persona pues, tiene una actividad que mejor se adapta a sus circunstancias. Si tenemos una o pocas actividades, es difícil que todas las personas se sientan representadas y participen. Hay colectivos específicos que requieren atención. Unas son las personas mayores, porque muchas veces se piensan que la actividad física, ellas les llaman el deporte, no va con ellas, y por eso hay que insistir específicamente en los beneficios en este apartado. Y ahí creo que los profesionales de la salud tienen un papel importante, porque las personas, y fundamentalmente las mayores, confían mucho en sus profesionales de la salud. Y por otro lado, tenemos las personas con poca capacidad socioeconómica. La oferta a veces es cara, en el sistema público no llega para todas las personas, con lo cual hay que poner también un foco en este colectivo, que ahora a nivel mundial, al contrario de lo que ocurría hace poco tiempo, es mucho menos activo físicamente que las personas con más recursos económicos. En Euskadi creo que vamos por el buen camino. En concreto, la iniciativa Mugiment, promovida por el Gobierno vasco, hace que numerosos agentes, como pueden ser diputaciones, ayuntamientos, empresas deportivas, trabajen conjuntamente para que toda la población, especialmente las personas mayores, se beneficien de los efectos de la actividad física. Y también me parece fundamental el apoyo a las iniciativas privadas, que todavía no hay muchas, sería mejor que hubiera más, que promueven que las personas mayores y las personas, en general los colectivos vulnerables, puedan realizar ejercicio físico. Es un sector económico que tiene mucho margen de mejora, que tiene mucho margen de desarrollo, y creo que el apoyo a estas empresas es fundamental. Bueno, pues en realidad, mientras a lo largo del proceso de envejecimiento, las personas tienen mayor probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas. Generalmente las enfermedades crónicas están asociadas o se desarrollan cuando una persona tiene una enfermedad crónica, pues tienden a tener una peor condición física, y aunque la condición física se puede mejorar y se puede trabajar realizando actividad o ejercicio físico, generalmente en este estado de cronicidad o de envejecimiento es fácil entrar en un círculo vicioso, en el cual, pues como la persona no se encuentra bien, tiene baja condición física, capacidad cardiorrespiratoria, fuerza, equilibrio, que no está en su mejor momento, pues eso le impide el tener ganas o motivación para hacer ejercicio físico, que es la forma en la que se puede recuperar la condición física. Y en definitiva, una de las principales consecuencias de tener una mala condición física es un aumento de la mortalidad. En este momento existen una gran cantidad de herramientas que sirven para medir y cuantificar la condición física, y así como sus elementos que hemos mencionado antes: la capacidad cardiorrespiratoria, la fuerza, el equilibrio, la velocidad. En este momento, con el avance de las nuevas tecnologías, se están desarrollando un montón de herramientas que combinan las dos cosas que he comentado hasta ahora: las pruebas físicas con las nuevas tecnologías, y creo que es un momento clave porque de aquí en adelante se van a desarrollar pues, un montón de herramientas y de pruebas y de productos que van a poder ayudar en este área, utilizando de forma combinada estos dos campos y áreas de conocimiento.
Hemos hablado de ello durante la presentación, pero ¿por qué es fundamental incluir esa valoración de la condición física dentro de las políticas del sistema de salud y cómo debería estructurarse en este caso la implementación de esa valoración de la condición física en los sistemas de salud actuales? Es verdad, primero que hay que reconocer lo que ya se está haciendo. Osakidetza tiene un plan de atención del mayor en el que contempla la medición de la condición física por el test de levántate y anda cronometrado, y que cada vez se está ya implementando en más sitios. O sea, hay cada vez más centros de salud que ya realizan este tipo de valoraciones. Cada vez hay también ya a nivel hospitalario pues, servicios donde se toman decisiones en base a esta medición, es decir, no partimos ya de cero, creo que no partimos de cero, y lo que sí me parece importante es pues, la formación, el seguir insistiendo en este tipo de actos. Todavía, aunque por ejemplo los beneficios de la actividad física posiblemente sean más conocidos, la bondad de poder medir la condición física y cómo eso repercutiría en la prevención de la dependencia o en la mejora de la capacidad funcional, creo que es un trabajo que todavía tenemos que hacer de difusión, con eso, pues actos como esto, formación, ya lo estamos haciendo en la titulación de fisioterapia, me imagino en la titulación de actividad física y deportiva también se le dará importancia a estos ámbitos. Entonces, yo me centro eso en el ámbito de formación y mentalización. Añadir que a nivel empresa Mugicon, sí que comentaba antes en la presentación que estamos gestionando diferentes servicios de orientación de actividad física, y en ese sentido sí que estamos viendo que en los centros de salud cada vez hay una mayor conciencia sobre los beneficios que la actividad física, ¿no?, genera en las personas. Y dentro del programa Moviment, que se mencionaba también dentro del monográfico, se está haciendo una labor bastante importante en generar esas redes sociosanitarias con los ayuntamientos, donde también se involucra pues, a Osakidetza, a los diferentes profesionales que trabajan en los diferentes municipios, y ahí sí que estamos instaurando los servicios de orientación de actividad física. Yo sí creo que, como comentabas John, que cada vez hay más conciencia, todavía queda mucho trabajo por hacer, y bueno, en este caso a día de hoy lo que es la gestión viene un poco por el esfuerzo de los ayuntamientos en colaboración, ¿no?, con Osakidetza, que también quieren colaborar dentro del programa porque lo ven muy interesante. ¿Somos suficientemente conscientes como sociedad y profesionales de lo que implica la fragilidad en las personas mayores y cómo podemos mejorar su diagnóstico, no solo el diagnóstico, sino el abordaje de esta fragilidad? Yo creo que, igual que comentaba John, en el ámbito de la actividad física, también el tema de la fragilidad es algo en el que hay que hacer formación y educación para que haya herramientas y capacidad para poder hacer un diagnóstico y poder intervenir, y sobre todo poder hacer un diagnóstico temprano y poder conseguir que las personas puedan poner las medidas, las personas o la sociedad o el sistema sanitario o el que lo tenga que hacer, pero bueno, que tenga herramientas para hacer un diagnóstico temprano y poder mejorar con ejercicios o lo que sea, concienciarse de que se puede trabajar y se puede revertir y se puede conseguir volver a tener mejor calidad de vida o mantener la que se tiene. Yo creo que todavía tenemos bastante trabajo por hacer. A día de hoy hay mucha gente que el término fragilidad no lo tiene muy claro. Ha habido muchas herramientas, muchos criterios. En los propios estudios se ve que hay diferentes herramientas y que todavía no se llega a un consenso directo, pero yo creo que también dentro de la población muchas veces llegamos no tarde, porque como comentaba Bego, la fragilidad es revertible, pero sí que es verdad que muchas veces se nos van dando pequeñas señales que las tenemos muy normalizadas dentro de la sociedad y hay que llegar un poquito antes de que lleguen esas señales para poder prevenir. En este caso podemos hablar de caídas, de pérdida de fuerza, que van sucediendo mucho antes de un ingreso, por ejemplo. Vale. Uno de los temas también que se hablaba al final es cómo
cómo implicamos a esas personas mayores, ¿no? Cómo conseguimos una mayor participación de las mismas, una mayor adherencia a los programas que se pueden lanzar. Entonces, un poco hemos hablado también del tema de accesibilidad, ¿vale? Que es muy importante, pero un poco desde vuestros diferentes puntos de vista, ¿cuáles son las principales barreras, ¿vale?, para conseguir esa implicación de las personas mayores, esa participación, esa adherencia? Yo creo que a nivel conceptual también muchas veces mezclamos, ¿no?, lo que es el deporte, la actividad física, el ejercicio físico, y hay personas que nos encanta el deporte desde siempre y lo hemos practicado, pero hay personas que no han tenido experiencias positivas con el deporte. Entonces, creo que ahí es importante explicar, ¿no?, que por un lado tenemos el deporte, si lo vemos como algo más institucionalizado, competitivo, puede ser, me preparo maratones y eso puede conllevar a nivel de salud al final pues diferentes lesiones, ¿no?, durante todo ese ciclo, o ver la actividad física, que es los mínimos de actividad física recomendados pues, para preservar esa funcionalidad, y el ejercicio físico, que sería esa actividad física pero bien planificada en base a los principios básicos del entrenamiento, etc. Entonces, yo creo que muchas veces a la hora de captar es importante explicar, ¿no?, el por qué es necesario que realicen ese ejercicio físico, y cuando estamos en lo que es la propia intervención, explicarles por qué ese ejercicio físico que están realizando es beneficioso para ellos, cómo lo van a mejorar, cómo deberían de seguir practicándolo, para que al final también pues ellos puedan capacitarse, tener autonomía, ¿no?, para poder hacerlo por su cuenta. Entonces, ahí yo creo que una de las estrategias puede ser esa parte formativa o didáctica, ¿no?, de actividad física, ejercicio físico, porque es bueno para mí, cómo tengo que hacerlo, ¿no?, cómo me va a repercutir, y luego sobre todo también experimentarlo en tu propio cuerpo para que puedas ver los beneficios que ya están descritos, pero que muchas personas, pues si han sido inactivas, no los han experimentado todavía. Entonces, una vez que se inicia ese proceso, y yo creo que cada persona, cada individuo ya va experimentándolo, pues es mucho más fácil generar esa adherencia. Yo creo que hay que decir una cosa, que en el País Vasco, aunque hay mucho para mejorar, en Euskadi me refiero, vamos por el buen camino. Para mí, por un lado, la estrategia institucional Mugiment, o sea, tiene muchas virtudes. Una, que asocia el sistema sanitario con los profesionales de la actividad física, pero no solo, sino que implica también a ayuntamientos, implica también a diputaciones. Es decir, tenemos un sistema institucional en una comunidad pequeña, pero muy complejo, y que en el tema de la actividad física ha sido un problema, porque esto, que es un tema de salud, es un tema social, es un tema del ayuntamiento, y todos sabíamos que la actividad física era buena, pero nadie se implicaba, ¿quién paga esta fiesta? Entonces, creo que la estrategia Mugiment tiene esas bondades, y es bueno saber que vamos por el buen camino, y que hay que avanzar, porque podíamos ir por el camino contrario, y no, vamos por el buen camino, lo que pasa es que hay que avanzar más. Y porque muchas veces tenemos tendencia a decir qué mal. Creo que aquí hay que reconocer que es una estrategia, además, que en estos momentos está no solo uniendo diputaciones y más, sino distintas consejerías del gobierno vasco, que eso también es un reto, que parece fácil que se junten todas las consejerías, también están todas ellas implicadas en el Mugiment, y creo que ahí hay que empujar. Y luego me parece, o sea, no tengo ningún conflicto de interés, pero la labor que están realizando Gema, Miquel, sus compañeras, sus compañeros, me parece encomiable. Era un déficit que había aquí de cómo hacemos que las personas mayores puedan hacer ejercicio físico, y bueno, que haya estas iniciativas, creo que hay que apoyarlas, y lo digo sin ningún conflicto de intereses, ya saben bien ellos que yo no tengo ningún conflicto de intereses, creo que hay que apoyarlas, y que tendría que haber mucho más, porque una de las cosas que es importante es la oferta y la accesibilidad. Es decir, que haya distintas ofertas, porque igual para uno lo que ofrece Mugiment es lo mejor, para otras personas puede ser lo que oferta Eraberri, y puede haber otros modelos que aunque en principio sean pues competencia, pero el que haya una base
hace que todavía la gente lo conozca más fácil y que pida ese servicio, como ha ocurrido con la fisioterapia general. Antes se pensaba que sacando 60 fisioterapeutas al año se iba a saturar el mercado, pero no está ocurriendo eso. Lo que está ocurriendo es que se conocen más funciones de la fisioterapia es más conocida, y al final pues esto repercute en un modelo de... Entonces creo que esas dos cosas son claves, saber que la estrategia Movicon ya hay que empujar y apoyar a este tipo de iniciativas que van claramente para mejorar la función y la calidad de vida de las personas. Yo, bueno, aparte de lo que han dicho ellos, yo creo que hay que hacer también aquí un trabajo de educación y de concienciación muy fuerte, porque yo creo que en la rueda en esa gráfica que has mostrado antes, John, que el 50% de las personas no querían participar porque no les gustaba o porque no tenían interés. Yo creo que aparte de falta de interés, las propias personas mayores muchas veces piensan, esto no va conmigo, yo ya arrastro el pie, pues es lo que ya está, lo que me ha tocado, ¿no? Igual que en otra época de la vida te ha tocado otra cosa. Yo creo que pues, trabajar ahí en motivar, concienciar, educar, es muy difícil, pero yo creo que es otra base importante que habría que trabajar. Yo estoy totalmente de acuerdo con Begoña. A día de hoy, yo todas las personas que he podido atender, muchas venían con el sesgo de que no iban a ser capaces de hacer actividad física, y cuando luego realmente ven que la actividad física es adaptada a ellos y que son capaces, se derriba ese mito. Yo creo que tenemos que intentar también a la población, sobre todo geriátrica, acercarles esa capacidad, que no tengan, quizás es un concepto de edadismo, ¿no? De que se ha creado durante años que el ejercicio era para gente joven. No, principalmente todavía es más importante en este tipo de población para que sigan siendo funcionales e independientes. Es que, como hemos hablado un poco del tema, al final desde el punto de vista de las personas y las comunidades, vamos a incluir en este caso la tecnología, ¿no? ¿Cómo pensáis que la tecnología, ¿vale?, las cosas que están desarrollando, esa posibilidad de hacer diagnósticos, programas online, los dispositivos portátiles que están saliendo, todo el tema de exoesqueletos y demás, ¿vale?, teniendo en cuenta la importancia de la persona y la comunidad, para apoyar la tecnología, además, cómo puede ayudar a recuperar esas capacidades funcionales físicas a las personas mayores? Lo primero que se me ocurre es teniendo en cuenta sobre todo las necesidades del usuario, aparte de otro tipo de cosas que hay a nivel de diseño tecnológico, el tema también pues, del control de los datos y miles de cosas más. Yo creo que para que una tecnología funcione, aparte de que sea buena, eficaz, eficiente, tecnológicamente no sé qué, que sea barata y eso, tiene que estar adaptada a lo que el usuario necesita. Es decir, tú puedes aquí hacer ahora un traje, unos zapatos, una máquina que no sé qué y que te hace la bomba, pero como tú no seas capaz como usuario de sentirte enganchado, de poder tener una interfaz cómoda o que tú no lo veas para ti o te cueste, pues estamos perdidos, es mi opinión. Sí, al final es ese diseño central en el usuario, sí, y además ese codiseño también muchas sí, veces que haya feedback con la persona que va a sí. ser usuaria de esa tecnología, ¿no? ¿Algo más? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Begoña, y por experiencia propia también con nuestra propia aplicación. Creo que es importante centrarse en cuáles son las necesidades reales de los usuarios y las usuarias, y en base a ello después generar el desarrollo, ¿no?, para poder satisfacer esas necesidades, porque muchas veces igual nos olvidamos o nos dejamos llevar por ideas que están muy chulas, pero que luego en la práctica realmente no tienen funcionalidad. Y bueno, en ese sentido yo creo que se pueden diferenciar en esas herramientas digitales que puedan ser para el diagnóstico y que puedan ayudar a todos los profesionales, ¿no?, a hacer su trabajo, y luego puede haber otras herramientas que pueden ser como la que tenemos nosotros, que está diseñada para motivar, para generar adherencia. Entonces ahí sí que veo muy importante recoger cuáles son las necesidades para poder generar un producto, una tecnología capaz de resolverlas y ayudarles en ese proceso, porque sí que creo que utilizamos las personas, las aplicaciones que tengamos descargadas seguramente en nuestro móvil son porque nos cumplen alguna de nuestras necesidades, ¿no? Ya sea la social, ya sea
O nos las crean también, eso ya es otro debate, ¿no? Pero bueno, en principio podríamos ver la social, la aplicación de los horarios del metro, etcétera, cosas que realmente nos resuelven algo. Yo creo que es básica la tecnología, pero tampoco nos tenemos que enloquecer con la tecnología. Yo remarco dos cosas una de ellas ha sido en la capacidad intrínseca que ha tenido, ha tenido incidencia, que son, por ejemplo, la operación de cataratas. Me parece una pasada que vayas a un hospital sin ver, te hagan una operación que dura media hora y salgas viendo. O sea, me parece una operación que ha mejorado la calidad de vida y que ese cambio con una operación tan sencilla, que es una virguería, pues sencilla digo, desde el punto de vista del profesional, para mí me parece imposible, pero ese tipo de cosas creo que hay que darle importancia. Y otro aspecto también que es tecnología, aunque a veces no nos parezca que sea tecnología, lo que han avanzado los andadores ha provocado que mucha gente pueda salir a la calle. Ahora la calle hay muchísimos andadores, antes no había andadores, y los andadores de antes eran mucho más pesados, mucho menos flexibles, y en cambio hay mejores andadores, y eso ha mejorado que gente que no saldría a la calle, ahora sale. Y eso a mí me parece una pasada. Entonces, creo que hay que investigar en la tecnología, hay que apoyar en la tecnología, pero sin olvidarnos de las cosas que ya funcionan, que a veces son muy simples. O sea, no tenemos que olvidar, bien, la tecnología, los exoesqueletos, eso está muy bien. De hecho, pues recuperar la marcha gracias a un exoesqueleto en un niño es algo que vemos en la tele y nos salen las lágrimas. Pero creo que no tenemos que olvidar de lo que funciona. Y otra cosa, que lo que funciona no es para tanto. Cuando has hablado antes de deporte, ejercicio físico, el hacer actividad física moderada, 150 minutos a la semana, es pasear 20 minutos al día a un ritmo un poco constante. 2 ejercicios de fuerza a intensidad moderada es algo que llega a todo, puede llegar a cualquier persona, y eso creo que no nos tenemos que olvidar, que lo que funciona es muy sencillo. Pero a la pregunta de la tecnología es básica, pero sin volvernos locos y acordarnos también de cosas muy básicas, como un andador, que también es tecnología. Yo, por ejemplo, añadiendo a lo yo creo que la tecnología también, otro de los retos que tenemos es acercarla a los usuarios. ¿Cuántos usuarios en el día a día no manejan a día de hoy un smartphone? ¿Cómo podemos hacer o acercar, sin complicarnos tampoco demasiado, esas tecnologías a esas personas que quizás no se ven capaces, por ejemplo, de abrir una cuenta de correo electrónico, por ejemplo, y sin embargo, lo que para nosotros es súper sencillo. Yo creo que también cuando desarrollamos estas aplicaciones deberíamos de involucrar a estas personas directamente también dentro del proceso, porque a veces nos olvidamos, pensamos que es muy fácil lo que estamos desarrollando y sin embargo luego cuando llega a pie de calle dicen, uy, qué complicado. Entonces sí que es importante involucrar en ese proceso para hacerlo mucho más sencillo y accesible, igual que lo hacemos también con las calles o con otros ámbitos. También se ha hablado al final de esa sociedad más inclusiva, ese entorno comunitario, esa accesibilidad, movilidad por parte de las personas, ese diseño urbano y de espacios que facilite que las personas mayores tengan que puedan participar más activamente en todo, ¿no? Entonces, bueno, un poco desde ese punto de vista, ¿qué papel crees que juega todo eso también en que las personas mayores puedan mantener esa capacidad funcional por más tiempo y de mejor manera? Sí, yo creo que eso es básico. Es básico y se ve, por ejemplo, un poco una de las grandes también victorias es como la gente se ha convencido que andar es bueno. Y vemos que pues en Bilbao, pues todos los márgenes de la ría, en San Sebastián, en la playa de la Concha, que está llena de gente, incluso gente de personas mayores. Pero creo que hay, y eso es algo que está establecido, que el entorno afecta mucho. De hecho, se habla de zonas verdes, zonas azules, en las cuales la salud es mejor que en otras zonas, ¿no? Pero creo que aquí el reto es llegar a las personas con pocos recursos económicos. Si vemos a la gente que pasea, vemos que no es la de menos recursos económicos, vemos que es más de mayores recursos económicos. ¿Esto qué implica? Que no solo las zonas donde vive la gente con muchos recursos hay que adaptarlas para esto, sino que también
Otras zonas, y aquí, bueno, aquí vivimos ahora estamos en un entorno donde el nivel socioeconómico es relativamente alto, pero por ejemplo en Bilbao hay zonas que no es tan alto y las cuales es más difícil pasear. Entonces yo creo que eso no nos tenemos que olvidar de las zonas con menores recursos socioeconómicos. Yo estoy totalmente de acuerdo y creo que es el entorno también el que invita muchas veces a ser más activos o menos activos. Entonces, dentro del diseño urbanístico, pues creo que hay que apostar por mobiliario, por aceras más anchas, por espacios que puedan generar, ¿no?, que las personas podamos activarnos en el entorno donde vivimos, que es donde pasamos la mayor parte del tiempo. Y ahí también creo que Bilbao es un ejemplo de ciudad con un montón de parques para hacer ejercicio físico. Tiene los llamados parques biosaludables y ahora está instalando cada vez más parques denominados parques de calistenia. Y yo creo que ahí también, hablábamos antes del tema formativo, ¿no?, y de esa parte didáctica, de la importancia del trabajo de fuerza, etcétera. Yo creo que muchos de estos espacios, bueno, los estudios ya dicen que están infrautilizados. Muchos de ellos habría que ver también si los equipamientos que ofrecen son los ideales para que nos podamos hacer ejercicio físico en ellos, pero hay otros, como son por ejemplo los parques de calistenia, que les llaman los parques de calistenia, que son de barras verticales, horizontales, donde puedes hacer ejercicio físico con tu propio peso, donde en la sociedad mayormente hay una creencia de que son para los jóvenes, los cachas, y realmente son espacios que están abiertos a todos los públicos, donde se puede trabajar la fuerza, la movilidad, el equilibrio, y en este sentido el Ayuntamiento de Bilbao ha sacado un programa a las tardes de estos parques de calistenia, con el objetivo también de poder invitar a las personas mayores. Lo que vemos es que todavía hay cierto rechazo porque se piensan que no es para ellos. Entonces, ahí también, pues con todo el equipamiento, el mobiliario que pueda haber urbano, yo creo que hay un trabajo por hacer de acercamiento, bueno, pues que ahí es donde estamos en el día a día trabajando y que al final puedan convertirse las ciudades con todos esos equipamientos en espacios, bueno, propicios, pero de forma intergeneracional. Es un poco mi visión. Yo creo que además todavía nos quedan algunos barrios que hay que mejorar, pues barrios como son Masostegui, Otxarkoaga, Miribilla, todavía son extensiones a los que el transporte podría llegar un poco mejor. Ya en entornos mucho más rurales todavía con más importancia, porque no disponen de metro, autobús, tranvía como puede ser Bilbao, quizás solo tienen un único autobús. Entonces, el hacer que esos entornos sean mucho más accesibles, principalmente para lo más básico, para acceder al centro de salud más próximo o ir al supermercado, es súper importante. Pues nos quedamos un poco con... No, vamos a hacer... Vamos a dar la oportunidad que sí, pero así como resumen la importancia al final de esa sensibilización y formación, ¿vale? Que estamos en ello, vamos por buen camino, pero todavía nos queda mucho por hacer, conseguir esa mayor participación y activación de las personas mayores. La principal diferencia no está entre fuerza alta y fuerza mediana. Es decir, entre fuerza mediana y fuerza alta los valores son bastante parecidos, o condición física alta y condición física mediana. La diferencia está en no tenerla muy baja. Y eso, por mucho pues, que seamos más o menos débiles, una persona que no tiene otros problemas de salud musculoesqueléticos o neuromusculares puede mantener ese mínimo con un trabajo de fuerza siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. El tema está trabajarla para llegar a ese mínimo que te permita, pues es lo mismo, ya o sea, ya a partir de un nivel es que no hay mejoras evidentes, o sea, es llegar a ese mínimo, o sea, que igual no hay que tener tanta preocupación. Es necesaria tener una nutrición adecuada para construir músculo, porque si no tienes los sillares básicos, que son los aminoácidos para hacer proteínas, que es la que constituye el músculo, muy mal, muy mal. De hecho, puede ser hasta contraproducente, porque si haces más ejercicio físico y no te nutres bien, todavía puedes perder músculo,
por catabolismo, que se llama. Entonces, es muy importante la nutrición. Lo que ocurre que aquí, y esto que voy a comentar es un poco discordante con la ortodoxia. La nutrición adecuada, pues por ejemplo, para prevenir riesgos cardiovasculares, infarto, pues es una nutrición muy enfocada verduras, frutas, frutos secos, legumbres, y eso está bien para prevenir este tipo de riesgos. Sin embargo, a partir de una edad hay un elemento clave que hay que incluir, que es incluir las proteínas e intentar no incurrir en déficit calórico. Así que cuando eres joven y quieres adelgazar, sí que hay que incurrir en déficit calórico para poder adelgazar. A partir de cierta edad eso puede ser contraproducente. Yo incluso añadiría que hay mucha desinformación dentro de esta población. En el día a día me encuentro con gente que está siguiendo un tipo de dieta, pero no conoce los mecanismos, por ejemplo, de una diabetes ni cómo cuidarla y están haciendo cosas contradictorias. Ahí yo creo que los profesionales de la salud quizás tenemos que dedicar un poquito más de tiempo a explicar lo que tiene esa persona y cómo mejorar la alimentación, pero no en una única sesión, sino en varias, para que pueda interiorizar toda la información. A ver, yo no creo que haya un deporte mejor que otro. Principalmente, uno de los problemas que yo creo que os pasa a los investigadores, nos pasa también a los fisios y a los profesionales de la actividad física, es el tema de la adherencia. Si yo quiero que una persona mantenga la actividad física, para mí lo más importante como fisioterapeuta es que la disfruten, siempre y cuando incluyan algunos ejercicios de fuerza y de equilibrio. Sí que es verdad que en los estudios, cuando se estudia el equilibrio, hay actividades como tai chi o yoga que sí que han demostrado que tienen eficacia en el desarrollo del equilibrio, pero eso no quiere decir que un ejercicio de fuerza, por ejemplo, no me vaya también a desarrollar ese componente. Yo creo que a día de hoy pecamos quizás de andar mucho y nos olvidamos de la fuerza y el equilibrio. Entonces, todas aquellas actividades que me lo puedan mejorar de alguna manera siempre van a estar bien. No va a haber una actividad que vaya a ser mejor que otra. Yo creo que no hay una receta general para todo el mundo, sí que hay unas recomendaciones que se debieran de seguir, pero luego hay una parte importante que comentabas, John, también en la presentación, que es la evaluación. Evaluar a cada persona para poder individualizar en cada caso y ver cómo tiene que trabajar, con qué carga, qué intensidad, qué volumen. Entonces, las recomendaciones generales que hay, que hablaba de fuerza, la resistencia cardiovascular, el equilibrio, esas debiéramos de trabajarlas todas las personas. O sea, bien personas mayores, desde jóvenes. Es importante también ese trabajo de prevención. Pero si abordásemos un caso más concreto, es importante la evaluación. Si os fijáis en todos los estudios que han mostrado, hay una evaluación inicial para ver desde qué punto se parte, y a partir de ahí, ya a través de esa evaluación, vamos a poder ver cómo poder mejorarlo. Y sí que es un tema que me resulta difícil de transmitir, porque hay dos mensajes, y que los dos son verdad, que uno es, el ejercicio es medicina, exercise is medicine, y que implica una dosis, una pauta, etcétera, y que eso está bien, que es verdad. Y hay otro concepto, que parece que es lo contrario, que es el que dice la Organización Mundial de la Salud, que es todo movimiento cuenta. Y los dos son verdad, y los dos parece que son un poco contrarios, porque uno dice, no, esto tiene que ser muy específico. Yo creo que como profesionales nos tenemos que bandear entre esos dos, en decir, sí, esto es el óptimo, de que ejercicio de fuerza 2 veces a la semana, este tipo de ejercicios, individualizar, todo eso es verdad y eso es el óptimo, pero hay un refrán en castellano que dice que lo mejor es el enemigo de lo bueno, y eso es verdad, pero al que no puede llegar a eso, es importante saber que todo movimiento cuenta, incluso el de la silla, y de hecho, la OMS ha cambiado de criterio. Antes se hablaba de reducir el tiempo sentado y ha quitado eso y ahora dice reducir el tiempo sedentario. Es decir, ¿por qué? Porque hay gente que no puede levantarse o que le cuesta mucho levantarse y estando sentado incluso puede hacer actividad física y hacer que todo movimiento cuente.
yo creo que luego también hay otras opciones que muchas veces se desconocen. Por ejemplo, en Bilbao sí que hay opciones en los distritos que también es como, digamos, que entra, no llega a ser Bilbao Kirolak, pero sí que hay otras opciones que muchas veces la gente desconoce. Yo creo que también a veces no se hace demasiada publicidad. De todos modos, salió, pues, hace ya, no te puedo decir la fecha exacta, pero en el plazo de 5 años sí que salió un estudio en el que se daba mucha más importancia a la realización de ejercicio físico al aire libre o incluso en la naturaleza que lo que es dentro de un gimnasio. O sea, opciones tenemos. De hecho, se estudiaban lo que era la calidad de vida y se mejoraba mucho más que haciendo lo mismo en los diferentes entornos. Y las recomendaciones de ese estudio tampoco era algo muy exigente, creo que eran 2 horas a la semana. Que a veces hay que centrarse más en la calidad de vida, en la mejora de la calidad de vida de la población y lo que eso implica luego en de participación en la sociedad, en que las personas mayores sean activas y eso, o sea, que una persona mayor sea activa, luego tiene un retorno, porque tiene un retorno de conocimiento que es impresionante. O sea, y perdón, soy un poco rollista, pero la evolución está basada en eso, está basada en la evolución cultural de que las personas mayores enseñen a las más jóvenes. Entonces, tener unas personas mayores con conocimientos, que están activas, que son capaces de transmitir, eso para la sociedad es muy bueno. Entonces, creo que el mensaje igual tendría que ir más por ahí.